Margen, extremidad y orilla de alguna cosa. Espacio que queda en blanco a cada uno de los 4 lados de una página manuscrita. Impresa. Grabada. El margen marca un límite establecido, las riberas de un río, las murallas de una ciudad. Pero, ¿qué hay fuera del margen? Más allá de los límites de lo conocido. Fuera del margen, el programa radiofónico de la Faro de Oriente. Noticias, colectivos, talleres y actividades que van más allá de lo evidente. Fuera del margen. Hola gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Faro, a todos ustedes en Fuera del Margen. Me presento, soy David López. En esta ocasión seré moderador de este nuevo podcast que ejercitamos a través de esta inquietud y entusiasmo que tenemos creativo en Faro de Oriente. Y para empezar este primer episodio vamos a platicar sobre un tema que en lo personal me gusta mucho, sobre todo porque, tiene que ver porque hace un día, el 27 de este mes en curso, que es 27 de marzo, se celebra el Día Internacional del Teatro. Y por tanto, en esta festividad y en este contexto, en Faro de Oriente se llevaron algunas actividades y ahora nos compete a nosotros en este podcast ejercitar el teatro a través de la conversación y a través de plantear temáticas sobre este eje temático llamado teatro. Y en general, pues este tema me gustaría platicarlo no solamente desde mi perspectiva, sino con compañeras que están en este momento frente a mí y voy a pasar las cámaras a ellas. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, hola. Bien, muchas gracias. Hola David, hola Lucero. Pues Hola. ayúdenme presentándose, por favor, de izquierda a derecha. Maestra Lucero, por favor. Bueno, yo soy Lucero Castillo, soy profesional de teatro. Aquí en Faro de Oriente soy tallerista de fomento a la lectura y de actividades escénicas de teatro musical, stand-up y cuentacuentos. Y bueno, también soy fundadora de mi grupo de teatro desde hace ya varios años y colaboro también con otras agrupaciones. Por lo pronto creo que es suficiente eso. Súper. Maestra Alma, por favor, preséntese. Mucho gusto, soy Alma Gallegos, creadora escénica, así he decidido nombrar y resumir todo lo que hago. Justo platicaba con Lucero hace unos minutitos que mi cuna fue y será siempre el teatro. He transitado por otras disciplinas, pero me centro en el teatro, en la danza y en el circo, desde disciplinas muy específicas del circo, pero todo lo trato de manera interdisciplinaria. Entonces por eso me nombro como creadora escénica. Tengo ya unos cuantos años de trayectoria como directora de colectivos, como coreógrafa, como docente de artes escénicas, siempre todo desde una investigación desde el cuerpo y desde las sensibilidades, ¿no? De sembrar semillas a quienes no buscan la profesionalización y en el camino encontrar a nuevos profesionales. Creo que ahí partimos de esta misma inquietud de que la semilla se siembra en cada uno de nosotros y ustedes como talleristas y maestras, parece importante mencionarlo, han sembrado semillas en muchos de sus alumnos. Ya me platicarán quiénes han logrado profesionalizarse y quiénes otros en su campo laboral se han podido ejercitar gracias al teatro, ¿no? Cómo ampliar su campo laboral y personal. Personalmente les comparto que el teatro, aunque bien no lo estudié dogmáticamente y catedráticamente, el teatro pasé por tablas desde la facultad de FES Aragón y también por cursos en For Shakespeare y en otras actividades. Finalmente no soy actor propiamente, pero como diría un amigo, si ya le sabes a la música y hay que asumirse como tal, como músico, y también asumirse como tal, como actor. Así que para la vida soy actor de mi propia obra y por hoy vamos a ejercitar esta forma de ser actores en este momento. Vamos a hacer que yo en este momento soy moderador y ustedes son las entrevistadas con quien voy a platicar. Esta es nuestra pequeña obra durante unos 40 minutos y vamos a empezar por ahí. Me gustaría compartirles
Una breve reflexión de Federico García Lorca, que justamente un autor y dramático que me parece a todos les llega en algún momento, y dice así: el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. Esto pues me hace recordar mucho sobre cómo llevar a cabo el reconocimiento de uno mismo. Y muchas veces reconocernos como hombres mortales, mujeres mortales, nos hace ocuparnos de que somos, para con nosotros tenemos que reconocer qué somos nosotros, para entonces qué podemos aportarle en primera instancia al teatro y después a un personaje y abordarlo. Por ahí me gustaría empezar, así que cómo lo hacen con sus alumnos, empezando por la maestra Alma. Pues para mí ha sido la docencia en artes escénicas un encuentro muy bello que me ha permitido justamente reconocer una diversidad de seres humanos, de cuerpos, de mentalidades, de emocionalidades que me mueven mucho, que me inspiran demasiado, y este texto que tú acabas de leer me recuerda mucho a mis inicios en la escena, ¿no? Somos cuerpo, somos seres humanos, somos seres pensantes y sintientes, que lo que nos mueve mucho en la convivencia con el otro es quiénes somos, qué estamos buscando. Gran parte de mis procesos de laboratorio, porque en realidad mis grupos los voy llevando así como una especie de laboratorio, es reconocer qué somos desde el cuerpo, desde la mente, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras inquietudes, para que eso sea el material expresivo, además del uso del cuerpo, desde la palabra, desde el movimiento, desde el pensamiento, desde la escritura, empezar a explorar y poder nombrar también lo que somos, porque eso es el principal material que tenemos, así como es el cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre lo traemos, somos el cuerpo. Entonces, saber cómo está constituido, saber cómo siente, cómo piensa, cómo tristece, cómo se enoja, y desde ahí, desde ese saber cómo soy, quién soy y cómo me habito, poder tener la comprensión de la relación con el otro, que para mí la otredad es vital, hacerla consciente, porque nuestra existencia depende del otro, y pende del otro, ¿no? De lo que nos pueda sumar, si nos valida o nos invalida, pero eso nos hace existir en este plano también. Maestra Lucero. El reconocimiento propio en la docencia, o cuál es el punto que pues sí, desarrollaste? en el sentido de antes de empezar a abordar el teatro y la actuación, cómo Uh-huh. se reconoce usted, cómo hace que sus alumnos también empiecen a reconocerse a sí mismos. Sí, es como un espejo también con los participantes, ¿no? Te das cuenta de ti mismo en tanto la exigencia que tienes de parte de los participantes, de los alumnos, llamémosle así, físicamente, integralmente, porque no creo en una separación de cuerpo y mente, es lo mismo, la mente habita en el cuerpo, ¿no? Finalmente, entonces es el instrumento mediante el cual nosotros expresamos las emociones que no siempre son nuestras, ¿no? En el caso del teatro son emociones que estamos revitalizando a través de nuestra escenificación, y tener el cuerpo dispuesto para entrar a escena, para tener cualquier experiencia escénica, requiere el reconocimiento. Alma ha retomado varios temas, el reconocimiento de tus posibilidades expresivas, de la voz también, ¿no? De la voz. Podemos hacer teatro también, teatro silente, por supuesto, o expresiones escénicas silentes, pero la voz también es bien importante, ¿no? Entonces, reconocer eso y reconocerlo en quien está en tus talleres es bien, bien importante, porque
en medida que tú vas ubicando hacia dónde ir orientando la información o los saberes que estás compartiendo con ellos, también vas descubriendo en ti otras cosas que a lo mejor pensabas que no tenías o que no eras capaz de expresar o de dar. Eso me parece siempre muy importante porque nunca doy por sentado nada, ¿ves? En ningún grupo y con ninguna persona, ¿no? Decir, tengo este grupo de personas en este taller, estamos experimentando, estamos intentando, estamos yendo, ¿no? Y no dar nada por sentado porque de pronto tienes unas sorpresas y unos giros increíbles, extraordinarios, bellísimos, crudos muchas veces, ¿no? De acuerdo a la respuesta que tienes de tus participantes. Entonces, siempre en ese reconocimiento mío está siempre estar alerta de lo que ese grupo de personas también necesita o requiere de este taller. E ir por ahí, ¿no? No es llegar yo con mis saberes y llegar a imponer lo que yo quiero que sepan, no, para nada. Vamos viendo qué necesitan, qué requieren, qué te están pidiendo. Y a veces piden sin decirlo, ¿no? Sí. Entonces tienes que estar como muy alerta para saber hacia dónde ir y no volverte como un golem egocéntrico que solamente está como para ser sí mismo, ¿no? Uh-huh. En este asunto que estamos de cultura comunitaria, no solo es que eres, es somos. Exacto. ¿No? Y te reconoces en el otro, en tanto que de pronto puedes decir, me recuerda incluso a mí misma, ¿no? En cosas, en tanto lo humano, en tanto la inquietud. No en esta parte como narcisista de reconozco a todos, me reconozco a mí en todos, no, en tanto lo humano, en tanto lo que nos inquieta, lo que queremos hacer, lo que queremos expresar. ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Claro. Aquí me hace ruido un pensamiento que justamente llega cuando empezaba a hacer teatro con mi maestro, a quien le mando un saludo, Antonio Linares. El maestro, ¿no? Siempre hay el maestro, el director. Entonces, recuerdo que en estos primeros acercamientos, y seguramente les pasó también a ustedes o a sus alumnos, que les preguntan, ¿por qué quieres aprender teatro? ¿O por qué quieres actuar? Y la primera respuesta es que quiero vivir otra vida, o quiero ser otro. Entonces, a veces, esta respuesta resonó por mi cabeza por mucho rato. Justamente lo que dicen de creer que vamos a ser otro. Y a veces, muchas veces, cuando nos acercamos a los personajes, reconocemos que en el otro hay mucho de uno. Y esa parte humanista es lo que nos puede hacer a los actores a veces mejor personas. En el ideal sería eso. Habrá actores estrellas, como dirían otros, que no resultan ser mejores personas. Pero en este ideal, me parece que por ahí podríamos empezar a ejercitarnos de saber qué tanto del otro es realmente lo que quiero ser o qué tanto de mí ya está en el otro. Por ahí, entonces, cuando viene el trabajo en equipo, que es muy importante en el teatro, a menos de que hagamos monólogos, también hay que saber trabajar en equipo con el staff, es con correcto. Luces, ¿no? con el director, que seguramente nos estará dirigiendo. ¿Cómo empieza este acercamiento con sus alumnos para que reconozcan que el otro es importante para trabajar en equipo? Es que creo que desde hace rato estoy pensando en esto. El arte escénico, así como el cotidiano, tiene que ver mucho con la humildad, el poder compartir y justamente reconocer quiénes estamos formando parte del equipo, ¿no? De este equipo que estamos en este estudio. Saber cómo estamos, saber identificar y poder situarnos 2 pasitos atrás y decir, bueno, yo estoy aquí, me están pasando un montón de cosas, pero estoy también compartiendo y bajar esos pedestales para evitar ser, pues no sé si mejor o peores personas, porque mejores personas para quiénes, ¿no? O personas peores para quiénes. Más bien
lo que la escena necesita es partir de la humildad, partir de la observación, partir de compartir, ¿no? Se me escapó, dígame. Me clavé mucho en esto de la humildad. ¿Hacia dónde íbamos? Me gustaría entonces retomar el trabajo en equipo, cómo entonces lo abordan. Claro, justo, la humildad para reconocer cómo estamos. Algo que me gusta mucho en los procesos que he llevado es que hacer grupo es importantísimo, ¿no? Y por eso, de pronto, a veces cuando son las primeras sesiones que casi nadie se conoce, a mí me molesta un poco empezar con las presentaciones de yo soy tal y hago esto y me dedico a tal otra cosa, ¿no? Sino aterrizarnos todos en un espacio donde todos seamos vulnerables, porque en ese momento es donde nos mostramos un poco más cómo somos, cómo nos permitimos que los demás nos vean qué nos cuesta trabajo, y desde ahí se nos desinfla un poco el ego, y entonces al final ya decir, bueno, ¿tú quién eres? Yo soy David y hago esto y he hecho esto, ¿no? Y que el proceso de reconocimiento a lo largo del taller sea eso, platicar, contarnos experiencias, decir yo te ayudo si esto no te sale, observar para que el otro pueda captar qué de aquel me puede ayudar y qué del otro no me está funcionando, pero que le puedo dar la vuelta, ¿no? Para mí algo muy importante es partir del cuerpo, dejar un poquito de lado esta racionalización de todo y trabajar con el impulso, porque eso nos lleva también a identificar nuestros pulsos creativos. Verbalizar demasiado e intelectualizar demasiado nos ayuda a protegernos y nos ayuda también a ir poniéndole capas y capas a la máscara que ya tenemos, ¿no? Porque esta que se muestra en este momento con ustedes no es la misma que pasó una noche difícil, o que tuvo una experiencia complicada, o que mañana la va a tener rudo, ¿no? Siempre vamos cambiando, y entonces darle el valor y rescatar lo que la vulnerabilidad nos puede regalar para llegar a este camino de la humildad, y entonces poder tener este reconocimiento entre miradas, que la mirada es algo súper importante en la escena, poder identificar lo que no se dice, escuchar lo que no se nombra, con una mirada es valiosísimo. Sí, y me parece importante mencionarlo antes de continuar con la maestra Lucero, que es algo que no entendía muchas veces cuando estábamos en la obra, porque estábamos tan ensimismados en qué piensa el personaje, qué está haciendo, y no permitíamos pasar esa llamada mágica línea entre el actor y el personaje, ¿no? Y muchas veces nos quedamos, como dices, maestra Alma, en pensar demasiado, ¿no? Antes de pasar con la maestra Lucero, hay una frase que quizá todas aquí conocemos, que es ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y para mí ahí me gustaría ahondarlo con la maestra Lucero, porque justamente esta frase, aunque si bien sirve para los actores, sirve para la vida. Sí. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y bla, bla, y bla. que nos lleva a la acción, perdóname, la vida es acción, la escena es acción. Ajá, decíamos en la facultad, teatreros somos y en el camino andamos. Ajá. El trabajo en equipo, el trabajo en equipo, en este nivel pues de los talleres, efectivamente te llegan las personas que conforman un grupo, y la idea es que se pueda conformar en un equipo, que podamos colaborar, que podamos reconocernos, etcétera. Entonces, ubicarlos, a mí me parece muy importante sí escucharles. Primero, ¿cómo se llaman? Eso es muy importante, cómo se llaman y cómo les gusta que les digan, porque no siempre les gusta que les llamen Rigoberto o Anastasio, ¿no? Y quieren otro nombre y te lo dicen. Yo sí pregunto, ¿cómo quieres que te llamen, no? ¿Cuál de los dos nombres te gusta más? Y justo hacer como ese reconocimiento de cada uno de ellos y cada una de ellas, y escucharles. Si les pregunto, ¿qué les gusta? Antes de por qué están aquí, ¿qué te gusta?
te gusta hacer cuando tienes tiempo, o qué te gusta hacer o ser, ¿no? Y se van, todas las personas que conforman el grupo van escuchando también a las otras y a los otros, ¿no? Se van tendiendo esos vínculos, aunque no sea, digamos que necesariamente voluntario, pero vas escuchando a la otra, al otro presentarse, qué le gusta, y lo vas reconociendo, ¿no? Sí, saber cómo se llama cada una de ellas y cada uno de ellos, me parece a mí muy importante para poder llamarles desde la primera vez por su nombre. Me parece que es como el primer paso para hacer equipo, ¿no? Y ¿cómo nos comportamos las personas, sobre todo en esta ciudad, cuando nos juntan en un salón y no conocemos a los demás, ¿no? Aun cuando hayan decidido, yo se los digo a los usuarios, a los participantes, ustedes están aquí por voluntad propia, vinieron porque les gusta y aquí están, entonces vamos a demostrarlo, ¿no? Porque en el teatro sí hay que pensar como Hamlet, pero hay que hacer como Laertes, ¿no? Entonces vamos haciéndolo, ¿no? Entonces, en estos grupos que de pronto estamos efectivamente como muy aislados por la misma dinámica de la ciudad, ¿no? Aislados, de pronto sí podemos ser como islas, ¿no? Cada quien trae su boleto en la cabeza y nos juntamos todos, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo lograr hacer de estas individualidades un equipo, ¿no? That is the question. Esa sí es el cuestión, ¿no? Sí. Porque son distintos, porque son diversos, porque tú también puedes percibir que a lo mejor al principio no hay mucha empatía entre ellos, incluso hay un poquito, de rechacito o algo. ¿Y cómo fomentas en este primer equipo del taller? Podemos hacer después un grupo de teatro y lo vamos a hacer. Pero en este primer equipo, en este primer encuentro de personas aisladas a un grupo y conducirnos o acompañarnos a hacer un equipo, un trabajo de equipo. Entonces vas midiendo, por eso decía en el punto anterior, los escuchas qué quieren. Yo sí tomo notas, qué les gusta o qué quieren, ¿no? Tomo notas. Y conjunto a la hora de desarrollar temas o mesas o ejercicios, ¿no? Les retomo lo que ellos mismos o ellas mismas han dicho, ¿no? Entonces se va haciendo, me parece, a mí me ha funcionado, como que se van haciendo espacios como de confianza, también de empatía, de cercanía tal vez, y vamos trabajando esta parte en la que necesitamos, sí se los digo, el teatro es una actividad de grupo, de equipo y se colabora. Sí. Yo sí lo digo porque así es, ¿no? Y a mí me parecen las palabras muy poderosas. El teatro es equipo, el teatro es un grupo y en el teatro se colabora. Para que las cosas funcionen bien, tenemos que poner de nuestra parte todas y todos quienes formamos el suceso, ¿no? Y aquí, perdón que me vaya así por ahorita, antes de pasar a lo siguiente, que vamos a escuchar algunos testimonios que pudimos levantar del elenco que vino el 25 de marzo. Ahondando a esto que mencionan, me parece importante la palabra del taller y la diferencia entre tallerear y la diferencia entre cuando se olvida un poco de la tallereada y empezamos ya a estudiar el teatro. Porque noto muchas veces de amigos que ya pasaron, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía en teatro, pues le meten tanto el encuadre, lo que tiene que hacerse, que se olvidan de esta parte tallereada, ¿no? De ser niños, de hacer el juego, de que se nos olvida que la palabra teatro no existe como tal o la palabra acción no existe como tal en la lengua angloparlante, sino que cuando dicen vamos a hacer una obra es let's play. Entonces esa palabra del juego es muy importante para los niños. Y que aquí nosotros se nos olvida muchas veces que aún somos esos niños intentando descubrir un mundo alejados muchas veces de los simbolismos que cada vez le vamos poniendo. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, quisiera que vayamos a escuchar estos testimonios y regresamos con nosotros. No le cambien.
Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé cuándo veas este video, pero mi nombre es Julio César Mejía, soy director, actor, dramaturgo y docente en la Faro Cosmos. Hoy trajimos aquí al Faro Oriente, trajimos la decisión final, o por qué a mí, por las usuarias y usuarios de montaje escénico de la Faro Cosmos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mena Chávez, soy tallerista de Faro Cosmos y el día de hoy estamos con Faro Oriente. Vamos a presentar La piña y la manzana de Oscar Liera. Para mí el teatro representa ese espacio donde podemos reflexionar a partir de ver lo vivo, a partir de ver personas experimentando eso que nos están contando. Mi estilo de vida, mi profesión, mi vocación, mi pasión 24/7 para mí es teatro. es aprender a sensibilizar, aprender a escuchar a las personas Creo que el teatro es una forma de vida. y no solamente estar en la sociedad zombie a la que pertenecemos, llena de celulares, llena de caminar en el metro y no hacer contacto visual con absolutamente nadie, también se vuelve un estilo de vida. Y si realmente te importa y te interesa el teatro, se vuelve 24/7 y no es nada cansado. Al contrario, creo que es muy gratificante. Ya es comer, desayunar, cenar, teatro absolutamente, ver obras de teatro, ver cine, ir al teatro, no solamente es, voy a actuar por actuar, no, también tengo que cultivarme en mi día a día. Los invito a que nos acompañen. Hay mucho teatro en Faro Oriente, en Faro Cosmos, en todos los faros, en toda la ciudad. Estamos llenos de teatro. Hay teatro de lunes a domingo, en todos los horarios, en diferentes precios. El teatro es accesible para ti, así que no pierdas la oportunidad de quizás aprender algo o conocer algo que no conocías de ti mismo. Ven al teatro. Y también pues pueden caerle a los talleres que hay aquí porque son totalmente gratuitos. También tenemos en Faro Cosmos. Y puedes encontrar nuestras redes sociales en la Faro Cosmos. Tenemos todas las publicaciones de lo que presentamos de nuestras obras de teatro. Tenemos jueves de teatro para que puedas alcanzarnos y acompañarnos. Pues es una experiencia bien chida, les juro que no se van a arrepentir, salgan de su zona de confort, vivan, no nada más estemos en el celular y pues nada, aquí los vamos a estar esperando con muchísimo gusto. Ay, qué buenos son los cortes comerciales, aunque no son comerciales, pero son cortes para escuchar otras reflexiones del teatro y cómo lo abordan los compañeros ya en escena. Justamente estábamos escuchando de estos elencos, pues algunas impresiones y cómo es que lo trabajan. Pero antes de platicar sobre el ya llevarlo a la escena, algo de lo que estábamos platicando en estos momentos era pues el teatro y la niñez. Y me parece importante platicar sobre cómo es que ustedes empezaron en el teatro o cómo empezaron a acercarse con el teatro. Ahora sí voy a aprovechar para compartirles mi acercamiento, pese a que ya tenía acercamientos antes con algunos teatreros, compañeros que estaban ejercitando y quería yo decidirme a hacer eso, que me parecía fácil en un primer momento. Después vi un monólogo del Tigre, me parece que se llamaba así, con Bruno Bichir, en un teatro que ahora ya no existe, que está ahí por Juanacatlán, donde era la cuña, donde antes era lo último, la periferia de la ciudad. Es muy famoso, era el famoso el teatro porque era... De hecho hay problemas de litigio con ese inmueble, en fin. Hay una Coca-Cola grande y atrás estaba el teatro. Entonces puedo describir que ese primer acercamiento fue cuando dije, esto es teatro, quiero hacerlo. Probablemente Bichir no sea de los mejores actores para algunos, pero para mí en ese momento el ver cómo una sola persona estaba haciendo todo en la obra y no requería más que de un atavío y unos guantes, dije, si esto es teatro y me tiene así anonadado ante él, quiero hacer eso. Entonces, finalmente cuando nos invita obviamente el comercial a llegar al Foro Shakespeare y hagan sus talleres, de ahí empecé a meterme en la inquietud de explorar el teatro. Ya después fue la facultad, de ahí me empecé a tallerear y a hacer tablas. Sin embargo, como dije, aunque no soy actor profesional, me considero actor y quiero intentar seguir descubriendo el teatro, y qué mejor con ustedes
para platicarlo. Así que ahora le cedo los micrófonos para quien quiera empezar. ¿Cómo llegó a teatro? Llegué de una manera muy curiosa. En ese momento yo creí que llegaba muy tarde a la escena. Tenía 18 años. Estaba en el proceso de preparatoria donde tienes que elegir el área de tu último año. Y siempre en mi cabeza estuvo, voy a estudiar medicina. Y en ese periodo llega un compañero que se vuelve muy mi amigo, que había hecho teatro musical, y empezamos a platicar y salió por ahí mi inquietud que yo desde antes había tenido, como esa cosa de querer ser más extrovertida. Siempre sigo siendo muy tímida, muy introvertida, y ese deseo por querer salir de ese caparazón, él me ayudó mucho. Y entonces en un curso de verano me atreví a meterme a una clase de teatro, el ABC del teatro, que además mi papá me ayudó a buscar. Entonces me metí a ese taller. Me estaba costando mucho trabajo. Yo en la vida había hecho actividades. Después de años les decía a mis papás, ¿por qué nunca me obligaron a las clases que yo siempre les dije que no? Porque les dije que no a ballet, a karate, lima lama, taekwondo, no sé cuántas cosas más. Pero todas esas las realizabas. No. Ya. O sea, mis papás querían que yo fuera más, o sea, que experimentara, pues, ¿no? En ese deseo de que, ay, la niña que quiere, tienen que hacer más cosas, ¿no? Pero yo nunca quise. Mi timidez me ganaba. Y en este taller, pues sí me costaba un poco de trabajo, y hubo un ejercicio, me acuerdo muy bien, y justamente fue ese ejercicio en el que yo dije, de aquí soy, que sentí realmente cómo todo el cuerpo me vibró, se me erizaba la piel, llegó una emoción que jamás había experimentado de una situación que nos plantearon, ¿no? Así, tienes un teléfono, vas a hacer una llamada, no sé a quién, ustedes inventan, ¿no? O sea, teníamos el elemento espacio, teléfono y hacer una llamada. Y cada quien creaba su ejercicio como quería hacerlo. No recuerdo bien qué fue lo que yo creé, pero recuerdo la sensación en el cuerpo. Y eso fue lo que me dijo sí. Y entonces pues todo lo demás fue un proceso de entrega, de saber de qué se trataba el teatro, de llevar una vida de no hacer nada de eso, meterme a hacer un examen a una escuela profesional y descubrir, ay chis, esto es hacer teatro, me gusta. Obvio no entré, pero me gustó el nivel de intensidad, el nivel de entrenamiento, la concentración, los textos que me venían, porque además después de eso yo empecé a leer libros, ¿no? Y era la rara de la escuela, del salón, que en sus 5 minutos entre clase y clase no se salía a ver el paisaje ni a platicar, se quedaba leyendo. Y siempre cargaba los libros de teatro, de actuación, Stanislavski, que fue el primer acercamiento, y ya después me desvié del camino y empecé a hacer una carrera desde el lado independiente, a descubrir lo que era el teatro físico, el teatro del cuerpo, visto desde ahí, desde la experimentación. Me metí a hacer un performance muy intenso, muy duro, muy violento, y eso, el trabajo corporal desde ahí me llevó a la danza. Y ahora es que, bueno, y al circo, y a la acrobacia, y a la gimnasia, y a un montón de cosas que me ayudan a mí ahora a decir, pues todo eso lo voy sumando, y entonces pues ya, o sea, mi camino como que se fue dando, y siempre he tenido también la fortuna de encontrar maestros que me han acompañado desde el respeto, desde el cariño, desde el amor y desde la pasión. Ahora que comentaba sobre Bruno Bichir, me hiciste acordarme también de mis orígenes, ¿no? Que Bruno estuvo ahí presente en la identificación de la pasión hacia el teatro en mi historia, ¿no? Ese espacio ahí del Foro Shakespeare, ¿no? Como hay historias y digo, ay, por ahí hay algo que nos vincula, ¿no?
qué bonito Y es así esto. nos encontramos. Antes de pasar con Sí. la maestra Lucero, porque justamente le va a pasar, seguramente le pasó con un alumno, y creo que ahí identifico con Alma, que les comparto que en mi primer acercamiento en un taller de teatro fue muy penumbral y mucho miedo. Alguien está... ya, súper. No son otros espíritus llamando del teatro, qué Sí, bueno. sí. Son los dioses del Son teatro. los dioses del Se teatro. están manifestando. Que justamente mi inquietud era sacar esta parte introvertida de mí. Después me di cuenta que finalmente la parte introvertida es nata de mí. A veces seré esto y a veces otras veces seré eso. Que precisamente hay que saber reconocerlo. Sí, sí, sí. Sí, pero aún yo estoy del otro lado, ¿no? De la parte extrovertida siempre lo fui, ¿no? Y yo no podía comprender durante muchos años en mi infancia y mi adolescencia cómo podía haber gente tan callada que no dijera nada, ¿no? Yo no podía concebir eso. Y por ejemplo, el encuentro con el teatro fue en una puesta en escena en primero de primaria. Nos pusieron a hacer teníamos un teatro, mi primaria Guadalupe Victoria, y en Guadalupe teníamos un teatro. O sea, un foro bien hecho, bien. Y entonces teníamos que hacer una puesta en escena de la Cruz Roja, algo así. Y entonces yo tenía que ser una enfermera que corre el auxilio de un paciente y ayudar al médico y ya el comercial de la Cruz Roja y tal, ¿no? Pero entonces, esa vivencia, ¿no? Primero me escogieron a mí seguramente también por extrovertida, ¿no? Y luego esa vivencia y estar en el escenario, hacer la representación de esto. Eres niña y estás jugando, efectivamente. Estás jugando y me estaba divirtiendo un montón, ¿no? Y si encima de que me estaba divirtiendo, lo estaba pasando bien, todavía me aplaudían, ¿no? Y me decían mis compañeritos, ay, que no sé qué, que la actriz y tal, ¿no? Eso pasa. Y en la primaria hubo puestas en escena, llego a la secundaria. Y entonces había oportunidad de hacer festivales por el cumpleaños de la subdirectora o del director, y yo era la que me apuntaba siempre y ponía en escena cosas con mis compañeras de secundaria. Era muy feliz, ¿no? Y en la casa, cuando yo contaba una historia o algo, me encantaba que me estuvieran escuchando, ¿no? Después te das cuenta, por supuesto, con los años te das cuenta que si tienes, o sea, afortunadamente tuve ese talento, también había que ponerlo al servicio de la comunidad, por supuesto. Y también había que darle otro contenido que sirviera de impulso para otros sucesos, tanto personales como sociales, ¿no? Entonces, cuando en la prepa, ¿no? Y me entero que está la carrera de teatro en la UNAM, o sea, yo soñaba estar en la UNAM, era mi máximo sueño. Y entonces, la carrera en la UNAM. Entonces yo, de aquí soy, ¿no? De aquí soy. Y había tenido otros encuentros a través de la vida, pero yo era la que organizaba. En secundaria yo organizaba cuando nos ponían a hacer obras de teatro que para los textos literarios o para demostrar algún fenómeno de la química o la física, tal, yo era la que organizaba las puestas en escena. Y después, cuando llego a la facultad, efectivamente, soy una generación muy distinta de ustedes. Tengo en la facultad profesores como José Luis Ibáñez, como Héctor Gómez, como Marcela Ruiz Lugo, como Carlos Fernández. Así, en ese momento, y todavía era el siglo anterior, con profesores que verdaderamente tenían una trayectoria y habían formado la tradición teatral de este país, de esta ciudad, ¿no? Ellos contribuyeron de manera directa y te encuentras con eso y te vuelves un poco hacia, hay que darle formalidad y seriedad a esto, pero jamás debemos de perder de vista este primer impulso que tienes con el teatro de jugar finalmente, eso que decías hace rato, de jugar, ¿no? Finalmente estás interpretando algo, hay que disfrutarlo. Claro. Y justamente algo mencionas, maestra Lucero, importante es la niñez. Porque ahorita lo mencionaste, justamente recordé un flashback de que en los festivales era de los niños que me decían, ahí entendí la palabra compromiso, después me decían, vamos a hacer el Santa Claus o el pino, ¿no? Fui una vez un pino y yo fui el pino más comprometido de todos mis compañeros porque era un pino.
y no me movía. O sea, hasta que me decían acción para empezar a bailar. Después entendí que el compromiso era importante. Fuiste el mejor pino que hubo. Yo creo, yo me lo convencí así. Entonces ahí fue de niño, pero no era comprensible para mi niñez. Entonces aquí viene el tema de la niñez con ustedes. Porque sé que la maestra Alma tiene un contacto directo con niños, ¿no? Desde otra exploración, no propiamente en el teatro, y seguramente también tu maestra Lucero. ¿Cómo es que los niños reciben los primeros atisbos de lo que es actuar? ¿Lo entienden de manera rápida o justamente es una parte intuitiva? Es más, me parece que va más por ahí. Es más intuitivo, lo entienden más sencillo. Los niños, cuando estás, por ejemplo, yo he sido docente, ¿no? Docente de la escuela formal, etcétera, ahora doy talleres y tal, pero esa experiencia con las infancias, y también depende qué infancias, primera infancia, segunda infancia, de verdad, hay unas experiencias, así es, porque por ejemplo, yo tuve chance de dar talleres de fomento a la lectura, y comenzamos haciendo eso en la Sierra Norte, en Oaxaca, en las comunidades zapotecas, mijes. Entonces eran niños, ¿no? Y tenían niños de todas las edades, pero además íbamos a las comunidades a hacer este fomento a la lectura, y la forma más natural que se me daba de fomentar lectura justo eran las escenificaciones, las dramatizaciones, etcétera. También teníamos algunos procesos como de mapas mentales, etcétera. Pero bueno, el asunto es esos niños, ¿cómo llegan a los niños? Plantearles una escenificación, llamémosle así, ¿no? Ya de adultos. Jugar, vamos a hacer una obra de teatro del tema que les guste o del cuento que leyeron, que era lo que retomamos, ¿no? Y llegamos a poner hasta con títeres, llegaron a hacer sus títeres para hacer esas puestas en escena de esos textos literarios, porque digo, durante mucho tiempo he trabajado con fomento a la lectura, entonces hacer todas esas escenificaciones con los niños a mí me parecía como más natural, más sencillo, porque entre más años tenemos, más prejuicios formamos y más nos vamos distanciando de las cosas intuitivas. Entonces ya nos vamos haciendo como un poco alejados hacia ciertos fenómenos artísticos sobre todo, ¿no? Porque también hablemos de que hay muchos prejuicios todavía ahora a las artes, ¿no? Sí. A dedicarse o a dedicarle tiempo al ejercicio de alguna de las artes. Sí, y antes de pasar con la maestra Alma, es algo que entiendo, por ejemplo, en la parte del taller alguna vez me tocó hacer esto, ¿no? Pasarme del lado del maestro. ¿Cuál maestro? Yo en ese momento me sentía más imbécil que cualquier otro intentando explicarles algo, pero eso me ayudó mucho para ejercitar mis conocimientos. Y notaba que muchas veces los niños son los primeros que te cachan una idea, porque si lo agarras desde esa parte de que es un juego, dicen, bueno, pues vamos a jugar a que soy el pino y no me voy a mover aquí porque soy el pino. Entonces, sí. Para mí la niñez es así como podemos depositar la semilla negra, si lo queremos ver así, también es el momento para darles atisbos de luz, para que empiecen con su inquietud personal y el reconocimiento, como dijimos al principio, de uno mismo. Maestra Alma. Algo bien bonito de los niños es que se lo creen todo. Que no tienen muy chiquitos esta conciencia del peligro, entonces se avientan. Para de la autoimagen, algunos, ¿no? De la autocrítica. Sí. Y justo ese prejuicio, ¿no? Por ejemplo, yo que lo abordo desde el movimiento, ellos no están pensando en que si se dejan caer de 2 metros se van a fracturar, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque no están pensando en que les va a doler, más bien lo aprenden hasta que les dolió, ¿no? Claro. Hasta que se quemaron. Y por eso mismo los acerca, son como la parte más primitiva del ser humano, ¿no? O sea, donde están, se avientan, hacen, deshacen, son de chicle, se mueven, les duele, pero se les olvida al ratito. Entonces, eso les ayuda a creerse todo lo que está en sus cabezas, ¿no? Que si van a explotar allá y el edificio se va a caer y el carro va a chocar y todo, te lo dicen con una verdad y es eso, lo creen y todo lo viven desde la verdad. El ser humano, el hombre, con el tiempo aprende a nombrar.
y los niños lo experimentan. Desde la escena, creo nuestra responsabilidad y nuestro trabajo también es cómo ayudarle a aquel que ahora quiere jugar desde este lado y a esta edad, a que nombre, pero que también experimente, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho de los procesos de formación o de indagación del movimiento, de técnicas como más sueltas de danza, y es observar a los bebés, cómo se levantan, cómo se agarran los deditos, cómo se chupan la mano, ¿no? Cómo, que es un poco también cómo va sucediendo la formación gimnasta en los niños, ¿no? Y como ha sucedido en el circo con los animales en su momento, que es observar al animalito, ¿no? Tenerlo en su lugar, en su espacio, que juegue, que veas cuáles son las habilidades más desarrolladas en ese cuerpo. Si son gatear, pues entonces vas a saber que lo vas a ayudar, que no va a necesitar tanta fuerza en sus muñecas y en sus hombros porque naturalmente lo está desarrollando, ¿no? Si ese osito le gusta girar y darse vueltas, pues ya vas a saber que ese osito va a brillar o le vas a poder entrenar más desde ese giro, desde esa marometa. Ese niño le gusta cantar, pero en la interacción física con el otro es más retraído, entonces desde ahí le hablas, ¿no? Entonces es justamente de nosotros como docentes y como adultos en la vida que sigamos la capacidad de asombro de los niños para poder seguir sorprendiéndonos y para poder observar qué es lo que están haciendo ellos, que desde ahí también nos está esta frase que dice: yo aprendo con mis alumnos. Sí, es cierto, pero también con los niños me acuerdo de lo que yo hice. Y creo que desde ahí también nos hacemos un poco más humildes, ¿no? Niños o no, con las personas con las que trabajemos, la observación nos ayuda a aterrizar y decir, bueno, por ahí le ayudo y por ahí me ayuda. Y la observación es natural, pues, sí. Por ejemplo, Aristóteles en la Poética sí habla de las artes imitativas y justo dice, nos es natural imitar. Sí. A través de la imitación aprendes. Digo, estoy planteando solo la idea de Aristóteles, no estoy diciendo que sea la verdad del mundo. No. Pero Aristóteles retoma esta parte de imitarnos es natural y tú basta ver a los niños, ¿no? Es una manera natural de aprender, ¿no? Por ejemplo, y retomar esa idea. Y con los niños, efectivamente, al no tener construido todas estas construcciones culturales de los prejuicios, sí son más libres en muchos sentidos y sí puede ser más peligroso. Por eso es que la responsabilidad de trabajar con niños es enorme. Es tanto su seguridad física, por supuesto, que tienes que estar muy pendiente, y la seguridad en el desarrollo de su personalidad y de su seguridad. Si a un niño, digo, yo lo vi varias veces en experiencias, por ejemplo, trabajé en espacios públicos en la alcaldía de Tlalpan, en la calle, con los vecinos, ¿no? Y trabajamos precioso con mamás y niños y todo. Pero esta naturalidad de los niños, una anécdota chiquitita. Precisamente por mi forma de ser, una vez me llamó un sacerdote para que yo diera doctrina. Yo dije, el sueño de mi vida, ¿no? Y entonces sí, acepté y fui, ¿no? Y me tocó el grupo de los parvulitos, ¿no? De preescolar, chiquititos. Y entonces, pero los quienes organizaban ese programa, tenían un programa, me lo compartieron y había que revisar esos temas, ¿no? Entonces cuando llegamos a la parte de Juan el Bautista y tal, entonces a mí la única manera que se me ocurrió de explicar semejante cosa es haciendo una escenificación de Juan el Bautista, y entonces les asigné a los niños el personaje de Juan, de Cristo, aquí corre el río Jordán, ¿no? Y marcamos la escena con niños de preescolar, ¿no? Y entonces en este paraje, en este pasaje dice que se abre el cielo y Dios habla, ¿no? Entonces les digo a los niños, bueno, entonces va a hablar Dios, pero tú tienes que estar aquí. Y los niños bien, y los niños también siendo plantitas en la ribera, etcétera, ¿no? Pero eran chiquititos. Y de pronto le digo, a ver, entonces dice Juan el Bautista, tal. Y el niño ya hace dice su frase, etcétera. Yo me subo a una banca y hago así para hacer la voz de Dios, pero fíjate. Y uno de los chiquitos dice, ¡ash! Ya sabía que usted iba a ser a Dios. Esa frescura
y además te lo dijo así, esa espontaneidad, pero además esa previsión que tuvo el niño también de, sí, seguro la maestra, como, ¿no? Asociando los valores o antivalores, los valores o antivalores que tienen que ver con su idea de Dios, etc. Todo esto es que es un fenómeno como complicado, pero la espontaneidad, la frescura. Ya sabía que usted iba a ser a Dios, ¿no? Entonces no le gustó, ¿no? Y ya nada más digo, para cerrar, se pueden enunciar muchas experiencias, cómo te hacen crecer los niños, porque siempre sí representan un desafío. Cada sesión que tengas con ellos, sea en escuela formal, sea en talleres, sea así nada más como cuentacuentos también, ¿no? Yo les digo ahora a mis participantes en cuentacuentos, tienes que contar con que de pronto alguien te va a contestar o te va a decir, no es cierto. Sí. Y tienes que darle cabida a esa opinión que estás dando función, estás contando cuento y tienes que responderle a esos niños. Entonces, trabajar con niños es, si se puede, más un desafío mayor, porque sí tienes que estar al pendiente de muchas más cosas y de dar respuesta. No solo, no es que requieran respuestas súper sofisticadas, no, pero que a ellos les satisfaga en su curiosidad y que no inhibas nunca su impulso de ser, de hablar, de expresarse, nunca. Del ser, efectivamente, del ser, porque desafortunadamente el tiempo nos va a comer y no vamos a llegar a todos estos temas que teníamos pensados, pero esto que abundan sobre la niñez me parece importante y quizá después hablamos específicamente de eso, ¿no? De cómo tratar a la niñez, cómo llevarlas al teatro, porque ahora últimamente el teatro se ha visto frustrado no solamente por no la inquietud del público, sino por un fenómeno natural, biológico, que fue el COVID. Y nos cambió todo, la percepción de a dónde va el teatro, a qué posición juega el teatro en este momento. Y en este momento, y aportando a esta idea, leí en Facebook un texto de un maestro a quien le mando saludos, se llama Rodrigo Ostap. Él es más de actor de teatro, pero también le hace a la televisión más, ¿no? Entonces compartió un texto de Samiya Ayub, maestra del teatro de Egipto, en donde planteó una postura en donde el mundo radicalizado, ¿qué cabida hay al teatro? En un mundo donde todo está polarizado, donde tantos medios que existen con tantas posturas radicales y tantos discursos, ¿qué hace el teatro en este momento? Y recordó una frase de Stanislavski, una cita que dice así: nunca entres al teatro con barro en los pies, deja el polvo y la suciedad afuera. Controla tus pequeñas preocupaciones, disputas, pequeñas dificultades con tu ropa exterior, todas las cosas que arruinan tu vida, y desvía tu atención de tu arte en la puerta. Y ahí reflexioné sobre esto, y ahora que podemos platicar sobre el teatro, regreso a la parte humanista y me parece importante que rescatemos en lo general, a menos de su reserva y sus comentarios, pero me parece importante que rescatemos que si el teatro va a algún punto, que sea a apoyar la unión y el discurso de todos, o sea, de poder que sea el teatro, dejar esas ropa sucia, ese barro afuera, y que el teatro sea en la medida de cómo lo llevemos, si es en la actuación de la televisión, en el cine, en el teatro, que si es el actor, el instrumento, el guerrero o la guerrera que va a tomar la voz para dar un momento de luz a este mundo tan disperso y tan caótico, que lo haga lo más... Quisiera encontrar la palabra, pero quisiera tomar que el actor finalmente tenga la capacidad de poder apoyarse en el otro, como siempre, y en poder encontrar concilio en todos estos discursos en general, en todos estos medios también. En fin, una pregunta breve para también terminarlo. ¿Ustedes para dónde va el teatro desde sus terrenos? ¿Cómo ven que el teatro, para dónde va? ¿En camión, en taxi, va como jet volando? Mencionaste algo
Perdón, Sí, muy adelante. importante a mí me parece este asunto de tenemos diferentes expresiones, más bien diferentes medios para hacer las expresiones escénicas. Los mencionaste, el cine, la televisión, el internet, desde luego, muchas plataformas, YouTube, TikTok, en fin, se han expresado como mucho estas intervenciones escénicas, ¿no? Además libres, además a priori de muchas personas, etcétera, ¿no? Eso está padre. Pero esta forma que estamos, a mí me parece muy loable el asunto, por el trabajo que ahora hacemos como talleristas comunitarias, ¿no? Porque justo hacia dónde va el teatro, este es un buen camino, ¿no? Impulsar procesos de gestión artística, cultural, teatral con los grupos que tenemos, a mí me parece que ese es también uno de los lugares que deberíamos de proyectar muy seriamente en el futuro. Funciona. Estos grupos que tenemos, los grupos que hemos trabajado en otras alcaldías, en espacios públicos, en plazas públicas, con grupos de personas que vienen voluntariamente a tomar estos talleres, ¿no? Entonces, fomentar esta forma de gestión cultural comunitaria, a mí me parece importantísimo porque, como lo dices, el teatro es el teatro es un mundo, así funciona, ¿no? O es el ejemplo, porque finalmente puede o no gustarte, o puedes o no saber de iluminación o de utilería, pero estamos siendo un equipo y cada quien estamos desempeñando una actividad que es indispensable para la función o las funciones, ¿no? No es más importante la directora o el dramaturgo o los actores, somos un equipo, los que nos vemos somos los actores, ¿no? Somos los que nos vemos, pero está todo un equipo técnico, está un equipo creativo, primero el equipo creativo, quienes escribieron, quienes dirigen, etcétera, y todos estamos con el mismo propósito. Entonces es un bonito pequeño mundo en ese sentido de que la colaboración va con estos propósitos, ¿no? Y por supuesto cada persona tiene propósitos personales y los cumple, como laborar, como etcétera, pero este suceso teatral te lleva a un fenómeno, a un suceso súper o magnificado, que es donde colaboramos todos y todas. Y si estos procesos puedes fomentarlos, estimularlos, impulsarlos desde esta gestión comunitaria en la que estamos, ¿no? Con nuestros grupos, con las personas, a mí me parece que ese es un camino importante. No había antes eso, cuando yo era niña o joven, incluso estudiante, ¿no? Esta facilidad de hacer estos grupos comunitarios. Y además se gestionan tan bien, les gusta tanto, traen sus vestuarios, construyen sus escenografías si es necesario, buscan los espacios, se buscan espacios personales para hacerlo y le dedican tiempo y tienes una comunidad, un grupo de personas, un colectivo trabajando con un propósito y esto, o sea, repito, seguir impulsando estos procesos a mí me parece que es un camino. La idea, al menos espero que sea así, pero justamente lo que dice la maestra es importante de entender el sitio del teatro, ¿no? El teatro como la palabra y la institución que podría funcionar, el nombre, pues sí es ahí, ¿no? El lugar, me parece que el lugar es importante para el ejercicio teatral. No tanto el ejercicio actoral, que ya habrá el día del actor y ya después platicamos con actores, pero para el ejercicio teatral el lugar es importante. Y el lugar lo hace muchas veces el público, porque a veces sin público no hay ese receptor y ese mensaje no llega a nadie, ¿no? Y muchas veces en esta virtualidad confiamos en que el mensaje llegue a alguien y me gustaría pensar que el teatro seguirá vigente mientras que haya público. Voy a darle el micrófono a la maestra Alma en este momento. Gracias. Mencionabas al inicio sobre el valor del teatro para el alma, ¿no? Yo lo rescato como un ejercicio personal que lo he convertido y lo he comprendido también desde el acto ritual para poder compartirlo y en eso pienso ahora, en eso pensaba en el periodo de pandemia de mayor temor y de este confinamiento intenso que tuvimos, ¿no? ¿Cómo nos permitimos abrazar? Ahora que mencionas
sobre los talleres comunitarios, el arte comunitario, para mí es importante siempre, en todo momento, volver al origen, comprender realmente el término colectividad, comprender lo comunitario que implica que desde estos lugares, desde estos recintos, resuena, y muchas veces son términos que están tan sobados que se pierde. Y entonces nosotros, al generar procesos creativos, procesos de laboratorio donde la colectividad y lo comunitario esté presente, para mí es importantísimo. Y desde ahí apostar entonces por la cercanía de los seres humanos, de poder regresar a este momento de humildad y poder recibir lo que el arte nos está proponiendo, y desde ahí acompañar esos procesos. Hace un rato mencionabas una anécdota con niños dando un taller en la calle, ¿no? Recordé un momento de mi historia docente que me tocó ir a compartir talleres de introducción a las artes escénicas desde el cuerpo a una casa hogar del DIF, donde la situación con los niños es muy distinta, donde es realmente tratar con adultos de cuerpos chiquitos, porque sus historias son tan aberrantes, tan tristes, tan motivadoras en algunos casos, que te remueve todo. Y entonces piensas, tú como, hasta se me eriza la piel, tú como creador, tú como artista, tú como responsable, ¿desde dónde les vas a hablar? A veces solamente hay que ir a compartir tiempo para que se salgan de sus rutinas. A veces sí es importante pues contarles que hay más, que hay una cuestión teórica, que hay unos reformadores, que hay unas personas que en algún momento se dieron el tiempo de escribir y de crear historias. Y a veces solamente hacer este ejercicio tan humano de escuchar, de hablar y de compartir, que fue algo que se hizo muy necesario y se hizo muy presente otra vez, o muy consciente, en el confinamiento, ¿no? En confinamiento todos nos preocupábamos por todos. Todos nos preguntábamos cómo estás, qué necesitas. Si sabíamos que alguien estaba en riesgo, hacíamos lo posible por estar, ¿no? Venían estos actos de amor que de pronto ya hasta nos rebasaban, ¿no? Era tanto estar con el otro que decíamos, ¿y por qué nunca, ¿no? Termina este periodo de miedo intenso, de confinamiento, de calles apocalípticas, y entonces vuelve todo a hacerse velado y de lado, a dejar de vernos, a dejar de preguntar cómo estamos, a dejar de hacer presente la necesidad que tenemos de relacionarnos y de decir, no estoy bien, necesito compañía, necesito cariño. Y entonces había una serie de conversatorios, emisiones de obras de teatro. Creo que también ver solamente ese lado catastrófico de la pandemia nos ha borrado el sentido del origen, de lo primitivo, ¿no? De aquello que nos hace volver a conectarnos con nosotros mismos, pero también nos enseñó a que existen un montón de posibilidades más de crear para la cámara, de crear con la cámara, de entramar lenguajes de creación, ¿no? Ahí muchos tuvimos en algún momento, me incluyo también, esta confrontación con la tecnología, ¿no? De decir, el escenario es el teatro y nada más, y necesito mi telón y mis luces para que suceda. Y no, el teatro, el escenario, la danza es cuerpo, es idea y es recepción de alguien, ¿no? Peter Brook lo menciona mucho en El espacio vacío, ¿no? Necesitas que existan estos dos elementos, un espacio, un ser, y un ser que ofrezca y un ser que reciba. Y nunca menciona de la necesidad de todos los artilugios de los que nos hemos valido del teatro, la iluminación, la tramoya, la escenografía, el vestuario, y regresar al origen de lo que es el teatro, de lo que es el cuerpo expresivo,
es bien importante para entonces darle el valor a las creaciones artísticas. Y sí, está ese otro camino donde también viene mucha polémica. La creación con un nivel de producción inmenso, la creación desde la independencia y la creación desde la nada, ¿no? Mismo Grotowski, ¿no? El teatro pobre. Claro. El teatro pobre donde solamente ¿qué hacemos nosotros 4 que estamos 5 aquí? No me molestaría tener una buena producción, ¿no? Claro que no, a nadie. No me molestaría para nada. Ni recursos para que entonces estos 5 mortales que estamos en este estudio, podamos hacer una cosa enorme. Pero con lo que tenemos, con estas hojas de papel, con estas cámaras, con estos micrófonos, podemos hacer una cosa que mueva y remueva en el corazón, en el alma de los demás. Y entonces volver ahí a esta cosa de que el teatro y la escena, no me gusta solo centrarme en el teatro, aunque estamos hablando del Día Internacional del Teatro, porque la escena es eso, nos abraza, ¿no? ¿Cómo nos permitimos vernos vulnerables para recibir lo que el otro me tiene que decir? Y desde este lado, ¿cómo nos permitimos no escalar ese nivel de pretensión y de ego que nos borra incluso a veces nuestros pensamientos, para entonces hablarle al otro desde lo que a todos nos pasa, porque todos somos seres humanos, ¿no? Estoy creo que en un momento un poco existencialista, pero al final al final y al principio es eso, volver al origen siempre. Sí, me voy a quedar con esto. Desafortunadamente el tiempo nos va a comer del podcast. Habrá tiempo para seguir platicando sobre estos detalles. Me llevo esta reflexión del teatro como regresar al origen, y que creo que esto va también a mucho de las artes, la música. Bueno, que ahora últimamente he tenido más acercamiento a la música, pero veo que cada vez estamos encontrándole en la simplicidad lo más sublime, en lo simple. Y creo que para el teatro necesitamos de quien hable y de quien escuche, como en cualquier proceso de comunicación. Un emisor, un receptor, y no importa el ruido, mientras que el mensaje sea claro y llegue a quien tenga que llegar. Por ahora, pues espero que les haya llegado a ustedes. Me complacería decirles a las compañeras que me den sus redes sociales y dónde y cuándo pueden escucharlas, verlas en Faro de Oriente. Si es que tienen bueno, redes sociales. Alma Gallegos, Facebook, Instagram, Alma Gallegos TVN. Ahí estoy más presente, a veces también compartiendo otra parte de mi ser artista. Y en Faro de Oriente, en talleres llamados Escena Interdisciplina, Laboratorio de Creación Artística, Circo, Danza y Teatro Infantil, Juvenil y Adultos, Laboratorio Interdisciplinario Poéticas en Movimiento, y pues lo que se pueda generar. Lo que se vaya generando. Igual sí. Murmullos Teatro tenemos, como el grupo de teatro, Lucero Castillo, también con Facebook, y no tengo como muy activo TikTok, ahorita no he tenido como mucho tiempo, pero estamos aquí ahora, ¿no? Con este principio de fomento a la lectura, que es como creo que mi principio, o sea, es un espíritu muy fuerte que tengo. Tenemos dando el taller de stand-up comedia, que estamos yendo hacia stand-up literario, cuentacuentos. Estamos ahorita con grupos de teatro musical. Este año estamos experimentando esto, y los invitamos también que consulten las páginas de YouTube de Faro también, porque en los talleres libres en línea que dimos, talleres de fomento a la lectura que cerramos con una obra de teatro de Elena Garro en línea con comunidad, que se llama Un Hogar Sólido. Entonces consúltenla, pueden ver allí a las personas que se unieron a los talleres en línea que trabajamos durante el 2020 y que fueron verdaderamente hermosos, una experiencia buenísima. Pues una de esas personas que acudió a esos talleres en línea, que se llamaba Canto es mi palabra, flor mi pensamiento, en ese momento, está ahora tomando stand-up conmigo y cuentacuentos. Y ella se volvió cuentacuentos, se volvió narradora oral. Entonces, que consulte también los espacios de Faro, porque estamos produciendo, y ahorita estamos preparando producciones también en redes sociales con los grupos, básicamente con el grupo stand-up. Entonces acá nos encontramos, sí, me encuentran Murmullos Teatro o Lucero Castillo. Súper, pues ahora sí nos despedimos. Ellas se despiden así ante la cámara.
porque en este momento están en la cámara, y yo me despido por este lado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos, compañeras, por permitirnos escucharlas y conocer más del teatro a través de sus palabras, de lo que ustedes saben más de lo que pudieron hablar hoy. Así que por ahora les invito a todos ustedes, mujeres, niños, niñas y todos, a que visiten Faro de Oriente y conozcan toda la oferta cultural, así como las maestras. Hay más talleres, más maestros, maestres, maestras que se encuentran en este lugar, en este recinto. Nos siguen en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Faro de Oriente. Yo fui David López. Esto fue el primer episodio de este nuevo podcast. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Fuera del Margen, un espacio de información y comunidad sobre Faro de Oriente. Noticias, colectivos, talleres, propuestas y actividades que salen de los límites conocidos. Fuera del Margen. Fuera del Margen.